No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para continuar, hermanos, a lo mejor notarán que la población, el país entero, puede ser la mayoría de la gente, estará rindiendo adoración a una imagen de una mujer, una imagen que se ha levantado desde hace muchos años para venerarla, para adorarla, para rendirle tributo. Y precisamente hasta han dedicado un día para aquella imagen, para aquella escultura hecha por manos de hombres. Y notarán que en unos minutos incluso ya están ahí preparados para rendirle adoración, para cantarle, para levantar sus manos, para alegrarse, lo que sea. Y nos preguntamos, ¿realmente alguna escultura merece adoración? Puede que a lo mejor durante todo el año no se acuerden de aquella imagen, de dicha escultura, pero precisamente hoy, 12 de diciembre, ya en unos momentos, precisamente hoy tal vez se acuerden de que hay un día para venerar a sus dioses. Y la pregunta aquí es, ¿verdaderamente deberíamos de rendirle adoración a alguna escultura? ¿O rendirle tributo a alguna imagen? Los mandamientos de Dios son claros y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, nada semejante a lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, ni aun lo que hay debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, no los adorarás. El único que merece la adoración, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. No hay nadie fuera de Él que merezca adoración. Solamente el Señor Jesucristo. Y la adoración a nuestro Señor Jesucristo no solamente es un día en específico. No tenemos un día, por decir así, el día del Señor Jesucristo. No lo hay. ¿Por qué? Porque todos los días son para rendirle adoración a nuestro Dios poderoso, al único e inigualable, el Señor Jesús. Bendito es su nombre. Pero tal vez se den cuenta que muchas personas estarán adorando a una imagen. Pero para quienes viven al margen del catolicismo romano, el problema de las imágenes, aunque lo hayamos escuchado en la palabra de Dios, no parece tener la importancia que realmente tiene. En Italia, el centro del catolicismo, la actitud hacia las imágenes aún es el criterio que usan muchos católicos para distinguir entre católicos y evangélicos. Ellos dicen, usted es evangélico. Ustedes son los que no creen en los santos, ¿no es cierto? El dogma católico dice, está permitido y es beneficioso venerar las imágenes de los santos. Es lo que dice el dogma católico. Estas imágenes y los santos que representan son sumamente importantes en la vida religiosa de la gente de Italia, de Roma, de aquellos lugares, de otros países católicos. Multitud de personas que casi nunca van a la iglesia se consideran fieles católicos, simplemente porque son devotos a una o más imágenes católicas. Cada individuo necesita conocer a Dios personalmente. De hecho, la razón por la que Cristo vino a la tierra, ¿cuál fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra? Fue para morir por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para quitar todo pecado que nos separa de Dios, de manera que podamos conocerlo de forma personal. La Biblia enseña que cada individuo debe tener una relación continua y directa con Dios, no una relación de larga distancia o solamente de un día. Repito, la adoración a nuestro Señor Jesucristo no solamente es un día, sino que son
todos los días. Todos los días son aptos para darle la gloria al Señor Jesucristo. No es una relación de larga distancia por medio de una imagen o del santo que ella representa. Uno de los temas principales de la Biblia, comenzando desde Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, es esto. Escuchen, que Dios aborrece las imágenes. Abominación es a Jehová, y la palabra abominación quiere decir que Dios vomita, que Dios detesta, que Dios no puede resistirlo, que Dios abomina, detesta la adoración a las imágenes. La razón es porque estas imágenes alejan a la persona del contacto directo con Él, con Dios, porque proveen a alguien más a quien orar y a quien confiar. Es decir, en lugar de acercarnos a Dios directamente, hay quienes se tienen que acercar a una imagen pensando que aquellas imágenes son los mediadores para acercarse a Dios. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos enseña que tenemos que tener una comunión directa con nuestro Dios. Y por ello vino nuestro Señor Jesucristo, quien cuando murió rompió el velo del templo, dando acceso así a toda alma que en Él crea para entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. En los 10 mandamientos, acabamos de leer uno, prohíbe el uso de las imágenes. Cito el segundo mandamiento. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses ni les des culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí, pero muestro mi acción favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman, con aquellos que se apartan de toda idolatría y observan mis mandamientos. Éxodo 20, del 4 al 6. Aunque en la Iglesia Católica se enseñan los 10 mandamientos, tristemente han eliminado el segundo mandamiento. Es decir, que en sus clases, como se conoce en catecismo, se ha eliminado el segundo mandamiento. Cuando llegan al mandamiento, no te harás imágenes, no las adorarás, esto lo han eliminado. Pero nunca lo podrán eliminar de las Sagradas Escrituras. Del libro de Éxodo, del libro de Deuteronomio, nunca se podrá borrar de ahí porque la palabra de Dios es permanente. Como la palabra de Dios dice no te hagas imagen alguna, algunos tratan de justificar la oración a las imágenes. Dicen que si tuviéramos que cumplir literalmente el segundo mandamiento, ni siquiera podríamos tener fotografías de nuestros amigos y seres queridos. No sé si alguna vez ha escuchado esto o en alguna ocasión le han atacado con esto. Es decir, que le digan, bien, tú dices que hay que guardar el segundo mandamiento, no te hagas imagen. Entonces, ¿por qué tienes fotografías de tus amigos, de tus seres queridos? ¿Por qué tienes imágenes en tu casa? Ok. La Biblia aclara este punto en un pasaje que especifica cuáles imágenes condena. Las imágenes prohibidas son las que el pueblo venera o adora. La palabra de Dios es clara, no se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Levítico 26:1. Note que aquí, como en Éxodo, habla de un propósito para usar la imagen, para la adoración, o como se traduce con frecuencia, la misma palabra hebrea, postrarse. Este propósito excluiría fotografías comunes de sus amigos y de su familia. Una excepción obvia es la práctica de la oración a las fotografías de los familiares muertos. Ok, en excepción, si tenemos alguna fotografía de algún familiar que ha fallecido y le rendimos adoración o le oramos pensando que nos puede escuchar, eso sí está prohibido. ¿Y cuáles son las imágenes que realmente están prohibidas? La palabra de Dios es clara, aquellas imágenes que se usan para adorar, para postrarse ante ellas, dándole tributo, honor y adoración a aquellas imágenes.
Otros tratan de evitar la enseñanza clara de Dios afirmando en forma autoritaria que Él se refiere a solo imágenes paganas, no a sus imágenes cristianas. Sin embargo, notemos que Moisés, al dirigirse a los hebreos, el pueblo escogido de Dios y no a los paganos, les dijo que el Señor no se reveló a ellos cuando les dio los 10 mandamientos por una precisa razón, para que el pueblo de Dios no hiciera imágenes del Dios mismo. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Jehová les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, un Dios esculpido con forma de hombre o de mujer. Deuteronomio 4, verso 15 y 16. Lea también los versículos 17 y 19. Lo que se prohibió aquí no fue una imagen pagana, sino cualquier imagen que el pueblo escogido de Dios pudiera haber hecho de Dios, de hombres o de mujeres. Esa es la precisa razón por la cual Dios le enseñó a su pueblo que no se hagan imagen alguna de Dios. Es decir, no solamente decir, aquellas imágenes paganas, pero estas imágenes son cristianas. ¿Por qué? Porque son imágenes relacionadas a la Biblia, porque son santos venerados que se encuentran en la Biblia. Nuestro Dios lo dejó claro a su pueblo, Israel, en el monte Horeb, cuando habló por medio del fuego, y les dijo, no se haga ninguna imagen. Por algo Dios no se les reveló, en una figura, para que ellos no se hicieran imagen de lo que hay en el cielo. En el Nuevo Testamento se prohíben las imágenes, porque otros, tratando de eludir la clara enseñanza de la palabra de Dios, dicen que en las imágenes se prohibieron en el Antiguo Testamento, pero que ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ahora ya están permitidas, porque ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, sino estamos ahora en el tiempo del Nuevo Testamento. Simplemente esto no es verdad. El Nuevo Testamento habla mucho de las imágenes y siempre contra ellas, tal como lo hace el Antiguo Testamento. Uno de los primeros pasajes que se escribieron en el Nuevo Testamento es 1 Corintios 10:14. Por eso, hermanos muy queridos, huid de la idolatría, o también huyan de los cultos a los ídolos. Este tema continúa a través del Nuevo Testamento. Lo encontramos inclusive en 1 Juan 5:21, uno de los últimos libros que se escribieron en el Nuevo Testamento. Allí leemos: hijitos, guárdense de los ídolos. Entre estos versículos que he citado hay otros, son muchos para mencionarlos aquí, pero le animo a verlos. Verá que las imágenes se prohíben prácticamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por favor, léase 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 10:7, 1 Corintios 12:2, Hechos de los Apóstoles 7:39 al 42, Hechos de los Apóstoles 17, verso 16 al 29, Carta a Romanos capítulo 1, verso 23, Carta de 1 de Pedro 4:3, el libro de la Revelación, o conocido como Apocalipsis capítulo 2:14, Apocalipsis 9:20, Apocalipsis 9:21-8, Apocalipsis 22:15. En todas las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se nos marca y se nos precisa que no podemos adorar a ninguna imagen. Sea semejante a Dios, sea cristiana o no sea cristiana, no está permitido. Abominación es a Jehová el culto a los ídolos. La iglesia de los primeros siglos no usaron imágenes. Escuche, la iglesia primitiva, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que continuaron los apóstoles, no usaron imágenes. Las imágenes se introdujeron en la iglesia, primeramente para uso ornamental, a fines del siglo III, por el año 400 después de Cristo. Las usaron también para la enseñanza y solo en los siglos siguientes las imágenes fueron consideradas sagradas. Luego en los concilios de Nicea, en 787 después de Cristo, y en el de Trento en 1562 después de Cristo, la Iglesia romana aceptó que las imágenes fueran veneradas. A esto se le llama un dogma, es decir, una doctrina impuesta fuera de la Biblia.
De acuerdo a la tradición católica, cuando una persona ora a la imagen de un santo o la adora, está venerando al santo. Esta explicación, sin embargo, aunque parezca convincente, nunca puede justificar la oración a una imagen, porque Dios nos ordena que no lo hagamos. Algunas de las personas más importantes de la Iglesia Católica han comprendido esta enseñanza. Hay algunos cuales se han arrepentido de este mal y han vuelto de esos caminos. ¿Por qué? Porque comprenden que no se debe de venerar a las imágenes. Y algunos trataron de eliminar otras prácticas idólatras de la iglesia, pero pues realmente hasta el día de hoy las imágenes tristemente se siguen venerando. Y poderoso es nuestro Dios, porque la palabra de Dios es clara y nos dice: no se hagan imagen. Dios no nos da en la Biblia ni un solo ejemplo de alguien que alguna vez orara o venerara a los santos, ni nos da indicación alguna de que Él desee que lo hagamos. Las Escrituras dicen: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Cuando el Señor Jesucristo está citando el libro de la ley, precisamente en Deuteronomio, y nuestro Señor Jesucristo confirma estas palabras: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. En la Biblia encontramos ejemplos claros, tanto de hombres como de ángeles, que no permitieron que la gente se postrara ante ellos y enseñaron que eso no se debe de hacer. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y cayó a sus pies con mucho respeto. Pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que también yo soy hombre. Hechos de los Apóstoles 10, 25 y 26. Vea también Hechos 14, 13 al 15 y Apocalipsis 22, 8 al 9. Nunca en la palabra de Dios vamos a encontrar algún ejemplo de alguna situación de algún hombre que haya venerado o que haya adorado algún discípulo de Cristo, algún apóstol, algún profeta, ni siquiera a los ángeles mismos. Incluso también en la palabra de Dios nos enseña que aún los ángeles, cuando la gente se postraba ante ellos, les decía: levántate, porque solamente la adoración le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay algún intermedio, no hay algún santo al que se deba de venerar, se deba de adorar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, solamente Él es el camino. Solamente Él es la verdad. Solamente Él es la vida. Y solamente Él merece nuestra adoración. No solamente un día del año, sino todos los días de nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Y por Él somos santificados, por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez sola. Hebreos 10:10. Solamente por Él somos santificados. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos santificados. Y confiando en su muerte y resurrección podemos alcanzar perdón de pecados. No hay necesidad de inclinarnos a ningún ídolo. Bendito Dios, gracias a Dios. No hay necesidad de pedirle favor a alguna persona tercera, sino que solamente Él puede perdonar todo pecado. Bendito es nuestro Señor Jesús. Hermano, hermana, confíe en el Señor Jesucristo. Solamente confíe en Él. Amado amigo o amiga, que tal vez estuviste metido en estas prácticas o estás metido en estas prácticas. La palabra de Dios es clara y nos enseña que cuando la verdad llega a nuestra vida, la verdad os libertará de toda práctica pagana y de toda cosa aquella que nos aleje y nos separe de Dios. Para acercarnos a Dios no hay intermedios. Para acercarnos a Dios no hay ídolo a quien postrarnos. Para acercarnos a Dios solamente es por medio de Él, el Señor Jesucristo. Así que, amado amigo, amiga, confía en el Señor Jesucristo, quien solamente Él puede quitar sus pecados. Y en este momento hay un culto pagano,
hay un culto a un ídolo. Ya vimos todo esto que no está permitido claramente en las Sagradas Escrituras. Inclusive ya vimos el origen de el adorar imágenes, o cuando la Iglesia Católica Romana introdujo las imágenes a la iglesia. Dimos los datos, las fechas para que usted las tenga precisas y contempladas. Pero ahora hay una pregunta, hermanos. ¿Creemos en María? Ojo aquí, la pregunta es, ¿creemos en María? La pregunta no es, ¿creemos en la guadalupana? Hago esta aclaración, porque la pregunta es, ¿creemos en María? ¿Cree usted en María? La respuesta es sí. Creemos todo lo que la palabra de Dios nos dice de María. Las creencias que rechazamos son las que algunas personas formularon posteriormente, sin ninguna base bíblica. ¿Cree usted en María cuando le pregunten? Sí, sí creemos en María, porque la palabra de Dios nos menciona una mujer virtuosa llamada María, la cual, estando desposada con José, recibió al Espíritu Santo, el cual le dijo: no temas, María, que concebirás y darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús, porque él redimirá a todo su pueblo de sus pecados. ¿Creemos entonces en María? Sí, pero las creencias que rechazamos son las que algunas personas formularon posteriormente, sin ninguna base bíblica. Muy claro, la postulación de adorarla, de venerarla, de inclinarnos ante una mujer, de orarle a ella, eso totalmente lo rechazamos y no lo practicamos, porque abominación es a nuestro Dios. Y Dios nos guarde de todo ello, porque la palabra de Dios es clara y dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y no solamente a una, sino hasta la segunda y tercera y cuarta generación. Es decir, ¿qué consecuencias hay cuando alguno de ustedes, como padres de familia, caen en estas prácticas? Dios tenga misericordia de nosotros, porque más adelante la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de aquellos que se apartan de aquellas prácticas y deciden ahora guardar los mandamientos de Dios, sin quitar ninguno, sino todos los mandamientos de Dios. Nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Él puede perdonarte, Él puede sacarte de aquella idolatría. Incluso a muchos de los que están escuchando esto, Dios los ha sacado de aquel lugar. A lo mejor antes, hoy en este día, se encontraban en aquel lugar, tal vez ya desvelados, caminando de rodillas, como sea, pero hoy han entendido lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que la verdad os libertará. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos liberta de toda atadura, de toda esclavitud, de pecado y de idolatría. Lo que sí rechazamos entonces es la adoración, la veneración, el orarle a aquella mujer, porque todo esto no tiene base bíblica, pero sí creemos que María fue una mujer virtuosa. Lo dice la palabra de Dios, escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo. Además creemos que María era virgen en el momento del nacimiento de Jesús. Lo dice la palabra de Dios para que se cumpliera lo que el profeta Isaías dijo, que una virgen iba a concebir al Mesías de Israel. En eso sí creemos. Creemos que era virgen en el momento del nacimiento de Jesús. Por otro lado, no oramos a María, ni hacemos imágenes de ella, porque obviamente ni aquella imagen que la gente piensa que es María, realmente no es María, porque imágenes de los apóstoles, imágenes reales de los apóstoles, de María, de José, incluso de personajes bíblicos más atrás, David, Noé, imágenes de ellos no tenemos, su imagen física no la tenemos, para que no hagamos culto a aquellas imágenes, para que no rindamos culto a aquellas imágenes. Por ello también el Señor Jesucristo vino en ese tiempo preciso en donde tal vez no podía capturarse imagen alguna. ¿Por qué? Porque de la misma manera se cumple lo que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios del libro de Deuteronomio, le hizo saber a su pueblo. Les hablé solamente
para que no hagan imagen de mí. Y el Señor Jesucristo pudo haber venido en ese tiempo preciso donde no habían imágenes. ¿Para qué? Para que no se hiciera imagen de Él. Lo que hoy en día podemos ver son representaciones tal vez. Lo que hoy en día podemos ver en alguna historia bíblica, vemos imágenes, solamente se dicen imágenes ilustrativas, pero venerarlas, pero adorarlas, no lo debemos hacer. La imagen de María, la madre de Jesús, no la tenemos, no sabemos cómo era físicamente, pero lo que sí sabemos es lo que nos dice la palabra de Dios. Al iniciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el primer libro, Mateo capítulo 1, capítulo 2, nos dice y nos hace referencias acerca de aquella mujer virtuosa, la cual fue escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo. Amén. Y no oramos a ella, ni hacemos imágenes a ella, porque la Biblia enseña y recalca y repetimos en esta transmisión: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lucas 4:8. La Biblia consistentemente enseña que la oración debe dirigirse a Dios únicamente. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, lo primero que el Divino Maestro dijo fue: cuando oren, dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. En cierta ocasión, Jesús preguntó a otro grupo de personas: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, es decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y no hacen lo que yo digo? Puesto que Jesús no nos pide que oremos alguna imagen, no lo hagamos. Y puesto que Jesús nos pide que solamente le oremos a nuestro Dios que está en los cielos, hagamos eso entonces. Amén. Porque nuestro Dios es tan grande y Él vino a enseñarnos cada una de las partes de las Escrituras. Aparte, hermanos, en la Biblia no hay ni un solo ejemplo de alguien que tratara de ir a Jesús por medio de María. De nadie que tratara de ir a Dios por medio de María. Por el contrario, leemos: único es Dios. Y voy a leer esto de las Sagradas Escrituras. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Dice de esta manera, para la gloria de Dios: porque hay un solo Dios. Amén, aleluya. Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno y único es. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que en otras palabras dice este versículo: único es Dios. Único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nuestro Dios, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cristo es el único mediador. Él nos pone directamente en conexión con Dios, porque Él es Dios. Él puede quitar los pecados de nuestra alma, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y Jesucristo es Dios. Por eso, Él es el único que puede borrar todo pecado, quitar todo pecado que nos separa de Dios, de manera que podemos entonces acudir a Él de forma directa. ¿Cómo? De manera que podemos acudir a Dios de forma directa por medio del único mediador, del verdadero hombre, el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. No hay cosa más clara. Amén. Por último, la historia nos informa que las oraciones a María comenzaron a finales del siglo IV después de Cristo. Por cierto, si ella aún hubiera estado viva, no hubiese permitido tal práctica, puesto que era una mujer piadosa. Nunca habría aceptado las oraciones, porque las oraciones solamente deben dirigirse solo a Dios.
Y esto nos deja claro, hermanos, la palabra de Dios nos deja claro que el único mediador es nuestro Señor Jesús. Y que el único que merece toda adoración es nuestro Señor Jesús. No solamente un día, sino todos los días del año. No solamente un día tal cual, ni un día específico, sino todos los días de nuestra vida. Él merece toda nuestra adoración. Hoy adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy no nos rendimos ante ninguna imagen. ¿Por qué? Porque no debemos de venerar ninguna imagen. Y lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra devoción, sin cuestionarnos, porque los mandamientos de Dios son perfectos, que convierten el alma. Y entonces lo único que hacemos es adorar al único e inigualable, el Señor Jesús. Mientras tanto pueden en otro lugar estar adorando alguna imagen, nosotros solamente adoramos a nuestro Señor Jesús. Y nuestra adoración hacia Él debe de ser todos los días, hoy y siempre. En este momento, hermanos, adoramos al Señor Jesucristo. Y no sé si pudieran comentar ahí para que puedan adorar junto conmigo: la gloria sea al Señor Jesucristo. Que pudieran comentar: la adoración únicamente le pertenece al Señor Jesucristo. Y podríamos seguir hablando más, hermanos. En Apocalipsis nos relata cuando Juan le ha revelado las cosas que hay en el cielo y dice que Juan lloraba porque no había alguno digno, o él no encontraba alguno digno, pero después le hacen ver y le dicen: no llores, Juan. Uno de los ancianos le hace ver y le dice: no llores, Juan, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No llores, Juan, porque he aquí al Cordero de Dios, que Él es digno de recibir toda la gloria. También el libro de Apocalipsis nos dice que cuando lleguemos al cielo, si Dios nos ayuda hasta el final, cantaremos el cántico de Moisés y cantaremos el cántico del Cordero, el cual dice: la salvación es de Jehová. Únicamente a Él sea toda la gloria, toda la adoración. Amén. Amén. Pues me despido de cada uno de ustedes, hermanos, esperando que esto haya sido únicamente para la gloria de nuestro Dios. Y Dios les bendiga a todos los que miren esta retransmisión. Dios les bendiga. Gracia y paz de Dios. Amén, amén.